Me negué a ir al viaje familiar. Mi hermana siempre me deja a cargo de sus gemelos. Me escabullí en el aeropuerto. A la mañana siguiente, cientos de mensajes diciendo que arruiné sus vacaciones. Soy Carmen, tengo 26 años, y por fin me liberé del papel que mi familia me había asignado. Niñera gratuita. Durante años, mi hermana mayor Lucía ha estado aprovechándose de mí, especialmente desde que tuvo a sus gemelos, Mateo y Sofía, hace 4 años. Cada reunión familiar, cada vacación, cada celebración. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hypear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Siempre terminaba con los niños bajo mi cuidado mientras ella y su esposo Eduardo disfrutaban sin responsabilidades. El aeropuerto estaba abarrotado aquel viernes por la mañana. Observé a mi familia desde lejos, mientras hacían fila para documentar su equipaje con destino a Cancún. Mi madre sostenía a Sofía, que lloraba desconsoladamente, mientras mi padre intentaba controlar a Mateo, quien corría entre los carritos de maletas. Lucía y Eduardo, como siempre, estaban absortos en sus teléfonos, ajenos al caos que sus hijos provocaban. En cuanto llegue Carmen, nos encargaremos de los boletos, escuché decir a mi madre. Fue entonces cuando tomé la decisión. En vez de acercarme, me escondí detrás de una columna y esperé. Sabía exactamente lo que sucedería si me unía a ellos. Una semana entera cuidando a los gemelos mientras todos disfrutaban de sus vacaciones. Esta vez sería diferente. Esta vez me negaba a ser utilizada. Todo comenzó cuando Lucía tuvo a los gemelos. Al principio, ayudarla parecía lo correcto. Ella estaba abrumada, los bebés demandaban atención constante, y Eduardo trabajaba largas horas. Comencé cuidándolos algunas tardes, luego se convirtió en noches enteras, y antes de darme cuenta, era la niñera no oficial cada vez que mis padres organizaban algo. Carmen no tiene hijos ni pareja, tiene todo el tiempo del mundo, decía mi madre cuando yo intentaba negarme. Mi vida social se desmoronó. Cancelé citas, perdí amigos, y hasta rechacé una promoción que requería viajes frecuentes, todo porque mi familia asumía que mi tiempo valía menos que el de ellos. El colmo llegó hace 3 meses, durante el cumpleaños de mi padre. Había invitado a Miguel, un compañero de trabajo con quien comenzaba a salir. Todo iba perfecto hasta que Lucía me interceptó. Carmen, Mateo está inquieto y Sofía tiene sueño. ¿Podrías llevarlos arriba y acostarlos? Estoy con un invitado, Lucía. Respondí incómoda. ¿No puedes hacerlo tú? Ella rodó los ojos. Estoy socializando con los amigos de papá. Es importante para su negocio. Además, tú solo estás con tu noviecito. Pueden verse cualquier otro día. Miguel observó la escena y se ofreció a ayudarme, pero Lucía intervino. Oh, no te preocupes. Carmen está acostumbrada. Es prácticamente una segunda madre para ellos. Esa noche, mientras calmaba a Sofía que había despertado con pesadillas, Miguel me envió un mensaje. Creo que mereces más respeto de tu familia. Te tratan como empleada, no como hija o hermana. Fue como si alguien finalmente pusiera en palabras lo que yo sentía desde hace tanto tiempo. Intenté hablar con mi familia varias veces. Les expliqué que amaba a mis sobrinos, pero necesitaba establecer límites. La respuesta siempre era la misma. Somos familia, nos apoyamos. Cuando tú tengas hijos, todos te ayudaremos igual. Pero sabía que eso no era cierto. Mi prima Elena tuvo gemelos el año pasado, y nadie esperaba que Lucía los cuidara. Ella ya tiene sus propios hijos. No podemos sobrecargarla, decían. La doble moral era evidente. Cuando mi padre anunció que había ganado un viaje familiar a Cancún en un sorteo de su empresa, supe que tenía que actuar. 8 días en un resort todo incluido, sonaba maravilloso, pero ya imaginaba cómo sería. Yo en la habitación con los gemelos mientras todos disfrutaban de la playa, las excursiones y las fiestas. ¿Vendrás, verdad, Carmen?, preguntó mi madre por teléfono. No puedo perderme este viaje, y necesitamos ayuda con los niños. No lo sé, mamá. Tengo mucho trabajo pendiente, respondí, buscando una excusa. Tonterías. Es un viaje familiar. Todos debemos ir. Además, Lucía y Eduardo necesitan este descanso. Han estado muy estresados. ¿Y qué hay de mi estrés? ¿De mis necesidades? Esas preguntas nunca parecían importar. 2 días antes del viaje, recibí el itinerario por correo electrónico. Mi nombre aparecía en la misma habitación que los gemelos, mientras Lucía y Eduardo tendrían una suite para ellos solos. Ni siquiera me habían consultado. Fue la gota que colmó el vaso. Así que allí estaba yo, escondida en el aeropuerto, observando a mi familia buscarme desesperadamente. Vi a mi madre llamándome repetidamente.
Mi teléfono vibraba en mi bolsillo, pero lo ignoré. Lucía parecía cada vez más frustrada, revisando su reloj constantemente. Finalmente, los vi dirigirse a la zona de seguridad, probablemente asumiendo que yo ya había pasado y los esperaba en la puerta de embarque. Una vez que desaparecieron de mi vista, salí de mi escondite y me dirigí hacia la salida. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima. Por primera vez en años, tenía 8 días completamente para mí. 8 días sin exigencias, sin culpa, sin ser tratada como si mi tiempo no valiera nada. Esa noche, apagué mi teléfono y me preparé un baño de burbujas. Sabía que habría consecuencias, pero en ese momento, solo me importaba la libertad que había recuperado. Lo que no esperaba era la magnitud de la tormenta que desataría mi pequeño acto de rebeldía. Al encender mi teléfono a la mañana siguiente, la pantalla se iluminó con notificaciones, 47 llamadas perdidas, 23 mensajes de voz y más de 100 mensajes de texto. Mi familia había desatado una tormenta digital. ¿Dónde estás? ¿Te pasó algo? Nos has dejado tirados. Los niños están preguntando por ti. Y finalmente, el más directo de todos, de Lucía. Has arruinado nuestras vacaciones por completo. Me senté en mi sofá con una taza de café, leyendo cada mensaje. Conforme avanzaba, notaba cómo el tono cambiaba gradualmente de preocupación a indignación. Especialmente los de mi hermana, que pasaron de ¿estás bien? A eres la persona más egoísta que conozco en cuestión de horas. ¿Tienes idea de lo difícil que es controlar a los gemelos en un aeropuerto? Decía uno de sus mensajes. Tuvimos que reorganizar todas las habitaciones porque faltabas. Eduardo y yo ahora tenemos que compartir habitación con los niños en vez de tener nuestra suite romántica. Esto era supuestamente nuestro segundo aniversario de bodas. Nunca me habían mencionado que estas vacaciones tenían ese propósito. Una vez más, me habían ocultado información para manipularme. Me habían inscrito como niñera sin consultarme, y ahora estaban furiosos porque no había cumplido con un papel que nunca acepté. El mensaje de mi madre me dolió más. Hija, no entiendo qué te ha pasado. Siempre has sido tan responsable, tan buena con los niños. Lucía está destrozada. Los gemelos no dejan de preguntar por su tía Carmen. Si tenías algún problema, podrías haberlo hablado con nosotros en lugar de desaparecer así. Hablar con ellos. ¿Cuántas veces lo había intentado? ¿Cuántas veces había expresado mi incomodidad solo para que mis sentimientos fueran descartados como egoísmo o falta de espíritu familiar? Decidí responder con un mensaje grupal, breve y directo. Estoy bien, no iré a Cancún. Disfruten sus vacaciones. Inmediatamente después, silencié las notificaciones del grupo. Apenas había dejado el teléfono cuando sonó con una llamada de Miguel. Había estado tan enfocada en mi familia que olvidé contarle mi plan. Hey, ¿cómo estás? Vi tus estados de WhatsApp tomando café en tu apartamento. ¿No deberías estar en Cancún? Le conté todo mientras él escuchaba pacientemente. Al terminar, en vez de juzgarme, soltó una carcajada. Por fin, ya era hora de que te rebelaras. Estoy orgulloso de ti, Carmen. Su apoyo me dio la validación que necesitaba. Esa tarde, Miguel me invitó a almorzar y después pasamos el día en un centro comercial, algo que no hacía en mucho tiempo porque mis fines de semana generalmente estaban ocupados con compromisos familiares o cuidando a los gemelos. Mientras disfrutábamos de un helado, mi teléfono sonó. Era mi padre, algo inusual, ya que él raramente me llamaba directamente. Carmen, su voz sonaba tensa, controlada. Esto es inaceptable. Tenemos un problema serio en el hotel. Lucía y Eduardo querían salir a una excursión, pero no podemos dejar a los niños en el club infantil porque Sofía tiene fiebre. Mi corazón se aceleró un poco al escuchar sobre la fiebre, pero luego recordé cuántas veces Lucía había exagerado las dolencias de los niños para conseguir ayuda. Lo siento, papá, pero estoy a miles de kilómetros de distancia. ¿No puedes tomar un vuelo hoy mismo? Te pagaríamos el boleto, por supuesto. La audacia me dejó sin palabras por un momento. ¿Me estás pidiendo que vuele a Cancún solo para cuidar a los niños mientras ustedes disfrutan? No lo pongas así. Somos familia. Nos ayudamos mutuamente. ¿Y cuándo me han ayudado ustedes a mí, papá? ¿Cuándo han puesto mis necesidades por encima de las de Lucía? El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Finalmente, respondió. No seas dramática, Carmen. Siempre te hemos apoyado. ¿Cómo? ¿Dándome el privilegio de ser niñera gratuita? ¿Cancelando mis planes porque Lucía necesita salir con sus amigas? ¿Haciéndome sentir culpable cada vez que intento establecer límites? Estás siendo injusta. Lucía tiene 2 niños. Su vida es más complicada. ¿Y eso hace que mi tiempo valga menos? ¿Que mis necesidades sean menos importantes?
Mi padre suspiró profundamente. Mira, no voy a discutir por teléfono. Cuando regresemos, hablaremos seriamente sobre tu comportamiento. No, papá. Cuando regresen, hablaremos seriamente sobre cómo me han tratado todos estos años. Colgué y me quedé mirando el teléfono, temblando, pero extrañamente satisfecha. Miguel me tomó de la mano. ¿Estás bien? Creo que acabo de enfrentarme a mi padre por primera vez en mi vida adulta. Durante los siguientes días, disfruté de una libertad que había olvidado. Fui al cine sin preocuparme por horarios ajenos, dormí hasta tarde, salí con amigos que había descuidado. Mi teléfono seguía iluminándose con mensajes de mi familia, cada vez más indignados. Aparentemente, las vacaciones se habían convertido en un caos sin mí. Según mi madre, Lucía estaba al borde de un colapso nervioso, tratando de manejar a los gemelos sola. Eduardo había discutido con ella porque no podían disfrutar de tiempo de calidad como pareja. Mis padres estaban agotados de ayudar con los niños, y las actividades planeadas se habían reducido drásticamente. En resumen, estaban experimentando lo que yo había vivido durante años, la realidad de cuidar a los gemelos de Lucía sin descanso. El quinto día, recibí un mensaje de texto que me heló la sangre. Era de mi prima Elena, quien no había ido al viaje. Carmen, no sé qué pasó entre ustedes, pero acabo de ver un post de Lucía en Instagram, donde prácticamente te humilla públicamente. Deberías revisarlo. Con el corazón acelerado, abrí Instagram. Lucía había publicado una serie de fotos familiares en la playa con un largo texto. Las vacaciones familiares nunca son perfectas, pero duele especialmente cuando quienes deberían apoyarte te abandonan sin explicación. Algunos miembros de la familia demuestran su verdadero valor en los momentos difíciles. A veces, aquellos sin hijos no entienden el verdadero significado del sacrificio y la responsabilidad. Familia incompleta. Vacaciones arruinadas. La familia primero. Los comentarios estaban llenos de personas consolándola, preguntando qué había pasado, y algunos incluso me mencionaban directamente, cuestionando mi ausencia. Lucía respondía vagamente, alimentando el misterio y la especulación. Algunas personas simplemente no valoran los lazos familiares como deberían. La publicación me dejó temblando de rabia. No solo me estaba exponiendo públicamente, sino que estaba tergiversando completamente la situación, presentándose como víctima cuando ella era quien me había explotado durante años. Estaba a punto de escribir una respuesta furiosa cuando recibí una llamada de mi tía Claudia, la madre de Elena. Para mi sorpresa, no me llamaba para regañarme. Carmen, cariño, ¿estás bien? Elena me mostró la publicación de Lucía y me pareció muy injusta. Conozco a mi sobrina y sé cómo puede ser. Su comprensión abrió una compuerta en mí. Le conté todo. Años de expectativas injustas, de ser tratada como empleada más que como familia, de tener que posponer mi vida para adaptarme a las necesidades de mi hermana. Lo sospechaba, suspiró mi tía. He visto cómo te tratan en las reuniones familiares, siempre con los niños mientras Lucía socializa. Quise decir algo varias veces, pero tu madre siempre insistía en que tú estabas feliz de ayudar. Nunca me preguntaron si estaba feliz, tía. Simplemente asumieron que mi tiempo era menos valioso que el de ellos. Tienes todo el derecho a establecer límites, Carmen. No dejes que te hagan sentir culpable por ello. Esa conversación me dio la claridad que necesitaba. En lugar de responder públicamente a Lucía, decidí esperar a que regresaran para enfrentar la situación cara a cara. Mientras tanto, aprovecharía cada minuto de mis vacaciones improvisadas. El último día antes de su regreso, Miguel me sorprendió con una propuesta inesperada. Tengo 2 boletos para un concierto este fin de semana en Madrid. Sé que es precipitado, pero pensé que te vendría bien alejarte cuando tu familia regrese. La idea de evitar el enfrentamiento inicial era tentadora, pero sabía que solo pospondría lo inevitable. Gracias, pero creo que necesito estar aquí cuando regresen. Es hora de aclarar algunas cosas. Miguel asintió comprensivo. Lo entiendo, pero la oferta sigue en pie si cambias de opinión. Esa noche, preparé mentalmente lo que diría. No quería que la conversación se desviara hacia reproches o acusaciones. Quería establecer claramente mis límites y mis expectativas para el futuro. Sabía que no sería fácil cambiar dinámicas familiares tan arraigadas, pero estaba determinada a intentarlo. El día de su regreso llegó más rápido de lo que esperaba. Según el itinerario, aterrizarían a las 5 de la tarde. A las 6:30, mi timbre sonó. Me sorprendió verlos tan pronto, asumiendo que irían a sus casas primero. Respiré profundo y abrí la puerta. Allí estaban, mi madre con expresión de desaprobación, mi padre visiblemente enojado,
Lucía con los ojos enrojecidos y Eduardo sosteniendo a los gemelos, que parecían exhaustos del viaje. Una comitiva completa para lo que claramente estaba planeado como una intervención. ¿Podemos pasar?, preguntó mi madre con un tono que sugería que no aceptaría un no por respuesta. Adelante, respondí, manteniendo la calma que había practicado. Pero les advierto que los niños parecen necesitar descansar. Quizás esta conversación debería esperar. Los niños están bien, interrumpió Lucía bruscamente. Lo que no está bien es tu comportamiento, Carmen. Nos abandonaste sin explicación, arruinaste nuestras vacaciones, y ahora actúas como si no hubieras hecho nada malo. Respiré profundamente mientras todos se acomodaban en mi pequeña sala. Los gemelos, ajenos a la atención, comenzaron a explorar mi apartamento, tomando libros de los estantes y preguntando por mis cosas. Antes de que continúes, Lucía, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Me gustaría aclarar que no los abandoné. Simplemente decidí no asistir a un viaje al que nunca confirmé que iría, y para el cual habían hecho planes sobre mi tiempo sin consultarme. Por supuesto que irías, exclamó mi madre. Siempre has venido a los viajes familiares. ¿Cómo íbamos a saber que de repente decidirías no aparecer? Tal vez podrían haberlo sabido si alguna vez me hubieran preguntado qué quería yo, en lugar de asumir que mi tiempo está siempre a su disposición. Mi padre intervino, con su voz de autoridad familiar, que siempre usaba en discusiones. Carmen, entiendo que puedas sentirte subestimada a veces. Pero somos familia, nos apoyamos mutuamente. Lucía necesita más ayuda porque tiene 2 niños pequeños. Y yo respeto eso, papá. Amo a Mateo y Sofía, y siempre he estado dispuesta a ayudar. Pero hay una diferencia entre ayudar ocasionalmente y convertirme en la niñera no remunerada y permanente de Lucía. Mientras hablaba, noté que Sofía había tomado una figurita de cristal que tenía en mi estante. Sofía, cariño, eso es frágil. ¿Podrías dejarlo en su lugar, por favor? Ni Lucía ni Eduardo reaccionaron. Estaban demasiado ocupados mirándome con indignación como para supervisar a sus hijos. Me levanté. Tomé suavemente la figurita de las manos de Sofía y la coloqué en un lugar más alto. ¿Ves a lo que me refiero?, dije, volviendo a la conversación. Incluso ahora, en mi propia casa, se espera que yo vigile a los niños mientras todos ustedes me regañan. Este comentario pareció tomar a todos por sorpresa. Mi madre miró a Lucía, quien finalmente llamó a los gemelos para que se sentaran junto a ella. Aproveché ese momento para continuar. Durante los últimos 4 años, he puesto mis necesidades en segundo plano para acomodar las de Lucía. He cancelado citas, he rechazado oportunidades laborales, he visto cómo mi vida social se desintegraba porque siempre se espera que esté disponible para cuidar a los gemelos. Eso no es justo. Intervino Eduardo por primera vez. Siempre te hemos agradecido tu ayuda. ¿Agradecido? ¿Cuándo exactamente? ¿Cuándo me dijeron que debía compartir habitación con los gemelos sin siquiera consultarme? ¿O cuando Lucía me humilló públicamente en Instagram? Un silencio incómodo invadió la sala. Mi padre carraspeó. Lucía estaba molesta, Carmen. No debería haber publicado eso, pero estaba dolida. ¿Y mis sentimientos? ¿Acaso no importan? He intentado hablar de esto con ustedes muchas veces, y siempre me han hecho sentir egoísta por querer tener mi propia vida. Mi madre, siempre la mediadora, intervino. Nadie dice que no puedas tener tu propia vida, cariño. Solo que, bueno, Lucía tiene más responsabilidades que tú, y eso hace que mis responsabilidades, mis necesidades, mis deseos sean menos importantes. Antes de que pudieran responder, mi teléfono sonó. Era Miguel. Decidí responder, parcialmente para darme un respiro de la confrontación. ¿Puedo llamarte luego? Estoy en medio de algo. Solo quería confirmar que seguimos en pie para la cena de esta noche. Hice reservación a las 8. Había olvidado por completo nuestros planes. Sí, claro. Te veré allí. Cuando colgué, mi familia me miraba con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la indignación. ¿Tienes planes para esta noche?, preguntó mi madre, incrédula. ¿Después de todo lo que ha pasado? Sí, mamá. Tengo planes. Como una adulta funcional que tiene su propia vida. Increíble, murmuró Lucía. Nosotros aquí, tratando de resolver los problemas que has causado, y tú pensando en salir a divertirte. Sentí que mi paciencia se agotaba. No, Lucía. Estoy tratando de tener una conversación seria sobre límites y respeto. Y ustedes están aquí culpándome por finalmente defender mi derecho a tomar decisiones sobre mi propio tiempo. Mateo comenzó a llorar. Aparentemente aburrido y cansado, Eduardo se levantó para calmarlo, pero el niño solo gritaba más fuerte. Creo que deberíamos continuar esta conversación otro día,
sugerí. Los niños están cansados, y todos hemos tenido un largo día. Mi madre parecía aliviada por la sugerencia, pero Lucía estaba decidida a tener la última palabra. Siempre has sido egoísta, Carmen. Siempre pensando solo en ti misma. No sé por qué esperaba que entendieras lo difícil que es ser madre. Sus palabras encendieron algo en mí. Años de resentimiento acumulado finalmente salieron a la superficie. ¿Egoísta? ¿Yo? ¿Quién dejó a sus hijos con sus padres cada fin de semana durante los primeros 2 años? ¿Quién asume que todos deben reorganizar sus vidas para adaptarse a sus necesidades? ¿Quién me humilló públicamente en redes sociales porque por una vez no obtuvo lo que quería? «Carmen», exclamó mi madre, horrorizada por mi arrebato. «No, mamá, es hora de que diga lo que pienso. Los amo a todos, incluidos Mateo y Sofía. Pero ya no permitiré que me traten como si mi tiempo, mis necesidades y mis sentimientos valieran menos que los de Lucía». Me levanté, indicando que la conversación había terminado. Ahora, si me disculpan, tengo que prepararme para mi cita. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, mi padre se levantó, ayudando a mi madre a ponerse de pie. «Creo que todos necesitamos un tiempo para calmarnos», dijo con voz cansada. «Hablaremos cuando todos estemos más tranquilos». Asintí, agradecida por el final de la confrontación, aunque sabía que esto estaba lejos de resolverse. Mientras se dirigían a la puerta, noté que Lucía permanecía sentada, con Eduardo y los gemelos esperándola. «¿Lucía?», preguntó mi padre. «Adelántense», respondió ella, sin mirarme. «Quiero hablar con Carmen un minuto más». Mi corazón se aceleró. Una confrontación a solas con Lucía no era lo que había planeado, pero estaba cansada de evitar conflictos, así que asentí. Una vez que la puerta se cerró tras mis padres, Eduardo y los niños, Lucía y yo nos quedamos solas, el aire cargado de tensión entre nosotras. «¿Sabes por qué estaba tan emocionada por estas vacaciones?», preguntó finalmente, su voz sorprendentemente tranquila. «Dijiste que era por tu aniversario de bodas». «Sí, pero había algo más». Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si continuar. «Estoy embarazada otra vez, Carmen. De gemelos. Otra vez». La noticia me golpeó como un balde de agua fría. No sabía qué decir. «Felicidades», murmuré finalmente, insegura de si realmente lo sentía así. «Estoy aterrorizada», continuó, su voz quebrándose ligeramente. «4 niños, Carmen. 4. No sé cómo voy a manejarlo. Por eso contaba contigo en estas vacaciones. Necesitaba un respiro antes de que todo se vuelva aún más caótico». Por un momento sentí una punzada de culpa, pero luego recordé todos los años de manipulación, todas las veces que mis necesidades habían sido ignoradas. «Lo siento, Lucía, de verdad. Pero ese no puede ser mi problema. No puedo seguir poniendo mi vida en espera para resolver tus crisis». Ella me miró, y por primera vez vi algo diferente en sus ojos. No era ira, ni siquiera decepción. Era reconocimiento. «Tienes razón», dijo finalmente, sorprendiéndome. «He abusado de tu buena voluntad. He dado por sentado que siempre estarías ahí, sin preguntarte si eso era lo que querías». Su admisión me dejó sin palabras. Esperaba más ataques, más culpabilización. No esto. «No sé cómo cambiar las cosas», continuó. «No sé cómo ser una buena madre sin ayuda. Pero entiendo que no es justo esperar que tú renuncies a tu vida por mis decisiones». Sentí un nudo en la garganta. Este momento de vulnerabilidad de Lucía era algo que nunca había experimentado antes. «No estoy diciendo que no quiera ayudar nunca más», aclaré. «Solo necesito que mis límites sean respetados, que no se asuma automáticamente que estoy disponible, que se me pregunte en lugar de ordenarme». Ella asintió lentamente. «Eso es justo. Y lamento lo de Instagram. Estaba enfadada y quería hacerte sentir mal. Fue infantil y mezquino. Gracias por reconocerlo». Nos quedamos en silencio por un momento, ninguna segura de qué decir a continuación. «Debería irme», dijo finalmente, levantándose. «Eduardo y los niños deben estar esperando. Y tú tienes una cita». La acompañé a la puerta, sintiéndome extrañamente ligera, a pesar de la intensidad de la confrontación. «Podemos hablar más cuando las cosas se calmen», sugerí, «sobre cómo podemos manejar esto en el futuro». Lucía asintió, y por un breve momento, vislumbré a la hermana que recordaba de nuestra infancia, antes de que los roles familiares se volvieran tan rígidos. «Me gustaría eso», respondió, antes de marcharse. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, exhausta pero también extrañamente esperanzada. Las cosas con mi familia nunca serían perfectas, pero por primera vez en años sentía que mis palabras habían sido realmente escuchadas. Esa noche,
Mientras cenaba con Miguel y le contaba todo lo ocurrido, me di cuenta de que este acto de rebeldía en el aeropuerto había sido solo el primer paso en un camino más largo hacia relaciones familiares más saludables. No sería fácil, habría retrocesos, pero finalmente había encontrado mi voz. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó Miguel después de escuchar toda la historia. Establecer límites claros, estar disponible cuando realmente quiera ayudar, no cuando me sientan obligada. Y tal vez, finalmente, empezar a priorizar mi propia vida. Él levantó su copa. Por las vacaciones no tomadas, que te llevaron exactamente a donde necesitabas estar. Brindamos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando decisiones por mí misma, no por lo que mi familia esperaba de mí. La libertad que había experimentado durante esos 8 días no tenía que terminar, era solo el comienzo. 2 meses después de mi desaparición en el aeropuerto, las dinámicas familiares habían cambiado notablemente. No fue un proceso sencillo ni libre de conflictos, pero cada pequeña victoria me daba la certeza de que había tomado la decisión correcta. Mi madre fue la primera en adaptarse. Después de varias conversaciones honestas, comenzó a preguntarme antes de asumir mi disponibilidad. Carmen, ¿podrías venir el domingo para la comida familiar? Entenderé si tienes otros planes. Ese simple cambio, reconocer que yo podría tener otros compromisos, significaba más de lo que ella probablemente entendía. Mi padre tardó más en ajustarse. Para él, la jerarquía familiar era sagrada, y mi rebelión había sacudido sus cimientos. Durante semanas, nuestras interacciones fueron tensas y formales. Pero un día, mientras lo ayudaba a arreglar su computadora, una de las pocas habilidades mías que siempre había valorado, me sorprendió con una pregunta. ¿Realmente te hicimos sentir tan poco valorada, Carmen? La pregunta, hecha con genuina perplejidad, me conmovió. No creo que fuera intencional, papá, pero sí, a menudo sentí que mis necesidades eran secundarias a las de Lucía. Asintió lentamente, procesando mis palabras. Supongo que es fácil caer en rutinas, asumir roles. Siempre fuiste la independiente, la que parecía tener todo bajo control. Quizás por eso nos resultó más fácil pedirte que te adaptaras. Ser independiente no significa que no necesite apoyo o reconocimiento. Lo entiendo ahora, respondió, con una honestidad que raramente mostraba. Y lo siento. Esas 2 palabras, tan simples pero tan significativas, marcaron un punto de inflexión en nuestra relación. Con Lucía, el proceso fue más complicado. Su embarazo avanzaba, y con él, sus niveles de estrés. Hubo momentos en que intentó volver a los viejos patrones, llamándome con emergencias de último minuto o haciendo comentarios pasivo-agresivos cuando yo no estaba disponible. Pensé que habías dicho que querías ayudar. Me reclamó una vez por teléfono, cuando decliné cuidar a los gemelos un viernes por la noche, porque ya tenía planes con Miguel. Quiero ayudar, Lucía, pero también tengo mi propia vida. Te ofrecí estar disponible el sábado. El sábado no me sirve. Necesito salir esta noche. Es importante. Lo siento, pero ya tengo compromisos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Casi podía sentir su frustración a través del teléfono, la lucha interna entre sus viejos hábitos y el nuevo acuerdo tácito entre nosotras. Está bien, dijo finalmente, su voz tensa pero controlada. Buscaré otra solución. Esas pequeñas victorias, esos momentos en que mantenía mis límites sin ceder a la culpa, fueron construyendo una nueva dinámica entre nosotras. No siempre fue perfecto. Hubo discusiones, momentos de tensión, incluso algunas lágrimas, pero lentamente, muy lentamente, Lucía comenzó a respetar mis decisiones. Un domingo, durante una comida familiar, Lucía hizo un anuncio sorprendente. Eduardo y yo hemos decidido contratar una niñera a tiempo parcial, dijo mientras servía el postre. Con los gemelos cada vez más activos y los bebés en camino, necesitamos ayuda profesional. La miré, sorprendida. Era la primera vez que reconocía públicamente que necesitaba más apoyo del que la familia podía proporcionarle. Es una excelente idea, respondí sinceramente. Te dará más tiempo para ti misma. Fue Eduardo quien lo sugirió, después de ver lo agotada que estoy últimamente. Y tenía razón. No puedo seguir dependiendo solo de la familia, especialmente ahora. En ese momento, intercambiamos una mirada de entendimiento. Ambas sabíamos que se refería a mi nueva postura, a mis límites, pero en lugar de resentimiento, vi aceptación en sus ojos. Mi relación con Miguel también floreció durante esos meses. Libre de las constantes obligaciones familiares, pude dedicar tiempo real a nuestra relación. Viajamos juntos los fines de semana, hicimos planes a largo plazo,
y por primera vez sentí que estaba construyendo mi propia vida en lugar de existir en los márgenes de la de mi hermana. «Has cambiado», me dijo Miguel una noche mientras cenábamos en su apartamento. «Tienes una confianza que no tenías antes». «¿En serio?» «Absolutamente. Antes parecías siempre, no sé, como esperando permiso para vivir tu vida. Ahora tomas decisiones sin disculparte por ellas». Sus palabras resonaron en mí. Era cierto. Había pasado tanto tiempo buscando la aprobación de mi familia que había olvidado cómo tomar decisiones basadas únicamente en mis propios deseos y necesidades. El momento más significativo de mi transformación llegó cuando Lucía entró en trabajo de parto prematuramente, a las 32 semanas. La llamada llegó a medianoche. Eduardo, frenético, explicando que los estaban trasladando en ambulancia al hospital. Sin pensarlo, me vestí rápidamente y conduje hasta allí. Encontré a mis padres ya en la sala de espera, pálidos de preocupación. «Los médicos dicen que intentarán detener el parto», explicó mi padre. «Es demasiado pronto». Pasamos horas en esa sala, bebiendo café insípido y tratando de mantener conversaciones triviales para distraernos del miedo. Finalmente, Eduardo apareció, con expresión agotada pero aliviada. «Han logrado detenerlo por ahora. Lucía tendrá que quedarse en el hospital en reposo absoluto hasta que sea seguro para los bebés nacer». El alivio fue momentáneo, rápidamente seguido por la preocupación práctica. ¿Qué pasaría con Mateo y Sofía durante este tiempo? Eduardo trabajaba a tiempo completo. Mis padres también tenían sus obligaciones. «Podemos turnarnos», sugirió mi madre, mirándome con cautela. «Carmen, sé que tienes tu trabajo, pero quizás podrías». «Por supuesto que ayudaré», respondí antes de que terminara. «Pero necesitamos un plan que no recaiga solo sobre una persona». Para mi sorpresa, todos asintieron, aceptando inmediatamente mi condición. Mi madre incluso sacó un cuaderno de su bolso y comenzó a trazar un horario, asignando días y responsabilidades entre todos nosotros, incluidos algunos amigos cercanos de Lucía que habían ofrecido ayuda. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, me di cuenta de algo fundamental. El problema nunca había sido ayudar a mi familia. El problema nunca había sido ayudar a mi familia. El problema era la falta de elección, la asunción automática de que mi tiempo era menos valioso, la expectativa de que yo debía sacrificarme sin cuestionamientos. Ahora, ofreciendo mi ayuda voluntariamente, en mis términos, con límites claros, la experiencia era completamente diferente. Durante las 3 semanas que Lucía permaneció hospitalizada, todos colaboramos. Yo cuidaba a los gemelos 2 tardes a la semana y un día del fin de semana. Mi madre y mi padre se turnaban otros días. Los amigos de Lucía cubrían los huecos restantes. Eduardo había negociado con su empresa trabajar remotamente algunas horas para poder estar más presente. Una tarde, mientras ayudaba a Sofía con un dibujo que quería hacer para su mamá, recibí un mensaje de Lucía. «Eduardo me contó cómo has estado ayudando con los niños. Sé que ahora tienes tu propia vida, así que significa mucho. Gracias». Ese simple agradecimiento, el reconocimiento de que tenía mi propia vida, representaba un cambio profundo en nuestra dinámica. Por primera vez, sentía que mi hermana veía mi ayuda como un regalo, no como una obligación. Cuando finalmente llegó el momento del parto, a las 36 semanas, todos estábamos en el hospital. Las niñas, sí, eran niñas, nacieron pequeñas pero saludables. Lucía, exhausta pero radiante, me pidió que entrara a la habitación después de mis padres. «Quiero presentarte a tus sobrinas», dijo, sosteniendo a las 2 bebés envueltas en mantas rosadas. «Carmen, conoce a Isabel y Valentina». Mientras sostenía a la pequeña Isabel, tan diminuta y perfecta, sentí una oleada de amor que me tomó por sorpresa. Amaba a estas niñas, como amaba a Mateo y Sofía. La diferencia era que ahora ese amor no venía con un precio implícito, con la expectativa de sacrificio total. «Son hermosas», dije sinceramente. «Carmen», Lucía habló con voz suave, cansada pero decidida. «Eduardo y yo queremos pedirte algo, y quiero que sepas que puedes decir que no, sin culpa, sin resentimientos». Mi cuerpo se tensó instintivamente, anticipando otra demanda imposible. Pero lo que siguió me sorprendió completamente. «Nos gustaría que fueras la madrina de Isabel. No porque seas familia y te toque, sino porque, a pesar de todo, eres una de las personas más fuertes y más íntegras que conozco. Y me gustaría que mi hija tuviera a alguien como tú en su vida». Las lágrimas llenaron mis ojos. No eran lágrimas de obligación o resignación, sino de genuina emoción. «Me encantaría», respondí, mi voz quebrándose ligeramente. Ese momento marcó un nuevo capítulo en nuestra relación como hermanas. No perfecto, no sin desafíos,
pero fundamentalmente diferente al patrón que habíamos seguido durante años. En los meses siguientes, mientras Lucía y Eduardo se adaptaban a la vida con 4 niños pequeños, seguí ayudando, pero siempre en mis términos. A veces decía que no, y aunque ocasionalmente había tensión, mi decisión era respetada. Otras veces me ofrecía voluntariamente, sorprendiendo a todos, incluida a mí misma. Mi relación con Miguel continuó floreciendo. 6 meses después del incidente del aeropuerto, me propuso matrimonio durante un fin de semana en la costa. Dije que sí sin dudarlo. Cuando le conté a mi familia, la reacción de Lucía fue la que más me sorprendió. Quiero ayudar con los preparativos, ofreció. No para tomar el control, añadió rápidamente, sino para estar ahí para ti, como tú lo has estado para mí tantas veces. Acepté su oferta, estableciendo límites claros desde el principio. Para mi sorpresa, los respetó absolutamente. De hecho, resultó ser una aliada invaluable, defendiendo mis decisiones cuando mi madre intentaba imponer sus preferencias tradicionales. Es la boda de Carmen, mamá. La escuché decir durante una discusión sobre las invitaciones. Si ella quiere algo sencillo, es su elección. Mi madre, visiblemente sorprendida por esta nueva alianza entre sus hijas, finalmente cedió. La niñera que Lucía había contratado resultó ser una bendición para toda la familia. Consuelo, una mujer enérgica de 40 y tantos años con décadas de experiencia con niños, no solo se encargaba de los gemelos y las bebés, sino que también enseñaba a Lucía técnicas para manejar el caos inevitable de una casa con 4 niños pequeños. Carmen, me dijo Lucía un día mientras tomábamos café después de que yo pasara la tarde con los niños. Contratar a Consuelo fue una de las mejores decisiones que hemos tomado. No sé por qué esperé tanto. A veces es difícil admitir que necesitamos ayuda, respondí, pensando en mi propio camino. Exactamente. Siempre sentí que debía poder manejarlo todo sola, que pedir ayuda era fallar de alguna manera. Entiendo ese sentimiento. Lo sé, dijo, mirándome directamente. Y lamento haberte hecho sentir que tu tiempo y tus necesidades eran menos importantes. No fue justo. Su disculpa, directa y sin excusas, significó más para mí que cualquiera de los gestos anteriores. Gracias por decirlo, respondí sinceramente. ¿Sabes? Ese día en el aeropuerto, cuando nos dimos cuenta de que no vendrías, estaba furiosa. Pensé que lo hacías para castigarme, para arruinar nuestras vacaciones deliberadamente. No era mi intención castigarte, expliqué. Solo necesitaba establecer un límite. Lo entiendo ahora. Y aunque fue difícil en ese momento, creo que fue lo mejor que podría haber pasado. Me obligó a ver cómo te había estado tratando, cómo todos lo habíamos hecho. Nuestro momento de entendimiento fue interrumpido por Mateo, quien entró corriendo con un dibujo que había hecho. Tía Carmen, mira, eres tú y el tío Miguel en vuestra boda. El dibujo mostraba 2 figuras de palitos con lo que parecían ser un vestido blanco y un traje negro, rodeados de corazones. Es precioso, Mateo. Lo guardaré para siempre. Me abrazó brevemente antes de salir corriendo de nuevo, probablemente en busca de su siguiente aventura. Realmente te adoran, comentó Lucía, observándolo marcharse. No solo porque los consientes o juegas con ellos. Te ven como una persona, no solo como una extensión de Eduardo y yo. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre cómo los niños, en su sabiduría inocente, habían entendido algo que los adultos a menudo olvidamos: la importancia de ver a cada persona como un individuo completo, con sus propias necesidades, deseos y límites. Mi boda con Miguel, celebrada un año después de mi acto de rebeldía en el aeropuerto, fue exactamente como la habíamos soñado. Íntima, significativa, sin el espectáculo que mi madre habría preferido. Para mi sorpresa, ella finalmente aceptó nuestras decisiones con gracia, incluso admitiendo después que había sido perfecta así. Lucía fue mi dama de honor, una elección que sorprendió a muchos dado nuestro historial, pero que para mí simbolizaba el nuevo capítulo de nuestra relación. Durante su discurso en la recepción, dijo algo que quedará conmigo para siempre. Carmen siempre ha estado ahí para mí, muchas veces a costa de sus propias necesidades. Me tomó demasiado tiempo entender lo injusto que era eso, pero lo maravilloso de mi hermana es que cuando finalmente estableció sus límites, no lo hizo con rencor o para castigarnos, sino simplemente para reclamar su derecho a su propia vida, y al hacerlo, no solo se liberó a sí misma, sino que también nos dio la oportunidad de construir una relación más auténtica y equilibrada. Así que hoy brindo no solo por su matrimonio con Miguel, sino también por su coraje para enseñarnos a todos una lección importante sobre el amor, el respeto y los límites. No hubo un solo ojo seco en la sala después de esas palabras.
2 años han pasado desde aquel día en el aeropuerto cuando decidí escabullirme, en lugar de seguir el guión que mi familia había escrito para mí. No fue fácil, hubo momentos difíciles, conversaciones incómodas y ajustes dolorosos. Pero cada paso del camino valió la pena. Hoy, mi relación con mi familia es más fuerte y más saludable que nunca, precisamente porque está basada en el respeto mutuo y la elección, no en la obligación y la culpa. Sigo ayudando con mis sobrinos y sobrinas, pero ahora es en mis términos, cuando genuinamente quiero hacerlo, no porque se espere de mí. Lucía ha crecido enormemente como persona y como madre. La veo esforzándose conscientemente por no repetir los patrones con sus hijos, especialmente asegurándose de que ninguno se sienta menos valorado que otro. A veces bromea diciendo que su propósito en la vida es criar 4 niños que nunca necesiten terapia por favoritismo familiar. Mis padres, aunque les costó más adaptarse, también han evolucionado. Mi madre ocasionalmente aún intenta volver a viejos hábitos, pero ahora cuando le recuerdo mis límites, lo acepta con un «tienes razón, lo siento», en lugar de hacerme sentir culpable. Miguel y yo hemos construido una vida juntos basada en el respeto mutuo y la comunicación abierta. Recientemente, hemos comenzado a hablar sobre formar nuestra propia familia. La diferencia es que ahora sé que, si decidimos tener hijos, será porque ambos lo deseamos, no porque sea lo esperado o porque necesite validación externa. A veces pienso en cómo un solo acto de rebeldía, un momento de coraje en el aeropuerto, desencadenó tantos cambios positivos. No fue fácil, y ciertamente no fue instantáneo, pero ese momento marcó el inicio de un viaje hacia relaciones más saludables y auténticas. Si hay algo que he aprendido de toda esta experiencia, es que establecer límites no destruye las relaciones que valen la pena salvar. Las transforma, las purifica, les permite crecer desde una base más sólida y honesta. Las relaciones verdaderamente importantes en tu vida pueden sobrevivir a tu autorrespeto. De hecho, pueden fortalecerse por él. Y por encima de todo, he aprendido que mi tiempo, mis necesidades y mis sentimientos importan tanto como los de cualquier otra persona. No más, pero ciertamente no menos. Esa simple verdad, tan básica pero tan difícil de implementar, ha cambiado mi vida por completo. Así que si alguna vez te encuentras en una encrucijada similar, dudando entre complacer a otros o honrar tus propios límites, recuerda, a veces, escabullirse de un aeropuerto puede ser el primer paso hacia la libertad. Hay historias que no son solo historias. Son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un